Bueno, dicho esto, vamos a completar el tema final que teníamos sobre lo que es las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus. En la anterior clase habíamos hablado que las complicaciones agudas eran las que podían producir mayor morbimortalidad. En cambio, las complicaciones crónicas lo que van a producir son más problemas de discapacidad y que también van a llevar también pues, a que los pacientes tengan un mayor rango de mortalidad. Dentro de las complicaciones crónicas de esta diabetes mellitus, se considera que ¿no? La diabetes es la octava causa principal de muerte a nivel mundial. Tiene una característica peculiar ya que reduce la esperanza de vida en aproximadamente 4 a 8 años en comparación con aquellos pacientes que viven sin diabetes. Asimismo, la diabetes es la principal causa de ceguera en los adultos. Es la principal causa de amputaciones de tipo no traumática de extremidades inferiores. Es la principal causa de enfermedad renal terminal y necesidad de soporte de diálisis. Y dentro de los factores de la enfermedad cardiovascular es el que aporta el mayor riesgo, ya que así se cuenta que uno tenga diabetes va a tener pues un riesgo 2 veces mayor de que tenga un infarto, tenga un accidente cerebrovascular o insuficiencia cardíaca en comparación con aquellos pacientes que no cursan con diabetes. Entonces, estas son las que están viendo las complicaciones tanto microvasculares como las complicaciones macrovasculares. En las complicaciones microvasculares se consideran aquellas patologías de pequeños vasos que conciernen a lo que es la retinopatía diabética, a la neuropatía, a la nefropatía. Y las complicaciones macrovasculares tienen que ver con afecciones en arterias o vasos mayores, ¿no? Como sucede con la arteriosclerosis, ya sea de la arteria aorta o de la ilíaca, la enfermedad coronaria, el infarto cerebral, igual que la enfermedad periférica vascular. En esta oportunidad, en esta noche, lo que vamos a tocar el tema va a ser sobre complicaciones microvasculares, ¿no? Debido a que ellas son las que de algún modo vamos a poderlas identificar de forma más temprana. Entonces, ¿cuál es el impacto de la diabetes en la salud? Esto ya son pues, estudios de muchos años. Se dice que no es la causa principal de ceguera en adultos, tanto así que en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, después de unos 20 años de haber desarrollado, se dice que el 99% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 van a tener algún grado de retinopatía diabética. En los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, después de 20 años de evolución, casi el 60% se van a ver comprometidos con una ceguera o una retinopatía diabética. En relación a la complicación de nefropatía diabética, no, la diabetes va a ser pues, la causa principal de enfermedad renal en soporte dialítico hasta en el 44% de los casos de los pacientes que cursan con ella. Dentro de lo que es el estrojo, lo que llamamos nosotros el ictus isquémico, el ictus cerebral, se dice que la diabetes incrementa el riesgo de 2 a 4 veces, ¿no? Al igual que la enfermedad cardiovascular. Igualmente, la neuropatía diabética que desarrollan nuestros pacientitos y va a ser la causa pues, de hasta un 75% de amputaciones de causas no traumáticas. Entonces, por lo tanto, se considera que, como vemos en estas imágenes, por ejemplo, en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, ¿no? El que uno tenga mayor descontrol de lo que es la hemoglobina glicosilada, como vamos a poner acá un marcador. Podemos ver, por ejemplo, acá en el eje horizontal cómo es el control de las hemoglobinas glicosiladas y en el eje vertical el riesgo relativo. Podemos observar, por ejemplo, cuando uno tiene pues, una hemoglobina de 6, casi el riesgo relativo es similar, ¿no? A los pacientes que no tienen diabetes. Pero cuando los pacientes con diabetes comienzan a tener mal control metabólico, es decir, el incremento de la hemoglobina glicosilada, que a veces pueden ir pues 10, 11, 12,
podemos ver cómo las complicaciones como la retinopatía, la nefropatía o la neuropatía comienzan a incrementarse. Por eso es que los puntos de corte se mencionan, ¿no? Que a mayor nivel de hemoglobina glicosilada, es decir, que tengamos valores de 10, 11 o 12, el riesgo relativo va a ser mucho más alto. Probablemente pues 7 o 9 o 10 veces. Esto para los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 sobre todo, ¿no? En cambio, las complicaciones para los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Vamos a ver que conforme la hemoglobina glicosilada incrementa también en valor en ese tipo de pacientes, la posibilidad de tener un infarto agudo de miocardio va incrementando de forma progresiva, ¿no? Y esto hace que nuestros pacientes pues tengan las alteraciones o complicaciones que pueden llevar a mortalidad. Entonces, dentro de las complicaciones crónicas de la diabetes, en resumen diremos que va a estar de acuerdo con tres factores principales. Uno es la intensidad de la hiperglicemia. Es diferente que un paciente tenga hemoglobina glicosilada de control de 7 frente a otro paciente que pueda tener por encima de 10 u 11. En segundo lugar es la duración de la hiperglicemia, ¿no? Como ya estamos viendo. Es diferente que un paciente tenga pues 5 años de diabético evolucionando o que el paciente tenga pues 10, 15 o 20 años. Y si se asocia con otros factores de riesgo como es la hipertensión arterial, sobre todo en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, y el paciente tiene algún grado de dislipidemia o tabaquismo, por supuesto que el pronóstico o la posibilidad de desarrollar una complicación crónica va a ser mucho mayor. Tanto así que no vemos cómo es la mortalidad en pacientes diabéticos, ya habíamos dicho de largo, que la cardiopatía o la enfermedad cardiovascular, ¿no? Es de lejos la principal causa de mortalidad en pacientes con diabetes. Acá tenemos algunos criterios de control, es decir, cuando nuestros pacientes pues tienen un valor de hemoglobina glicosilada, esto ya se demostró, ¿no? Hace como 20 o 25 años, ¿no? Reportes de tener un buen control glicémico. Se dice que el solamente aminorar o disminuir un porcentaje de 1% de nuestra hemoglobina glicosilada, es decir, bajar en un punto, se puede reducir, pues, ¿no? Hasta un 37% de complicaciones microvasculares, se puede reducir hasta un 43% la posibilidad de una amputación. Las muertes relacionadas con diabetes puede disminuir hasta un 21%, la presencia de infarto o ictus pueden estar por debajo de un 14 o 12% respectivamente. Muy bien, entrando ya un poco a las complicaciones microvasculares, ¿no? Las que van a tener, aquellas que afectan a lo que es la región de la vista, el riñón o lo que es la parte de la neuropatía. Entonces comenzaremos a desarrollar un poco de cada uno de ellos, recordando un término de enfermedad renal crónica, ¿no? Que tiene que ver con los pacientes diabéticos que al final llegan a soporte dialítico, ¿no? Esta enfermedad renal crónica afecta a más del 10% de la población general mundial, ¿no? El 48% de las personas con función renal gravemente reducida desconocen que están cursando con una enfermedad renal crónica. Y si nosotros observamos el cuadro, este es un reporte de las causas fundamentales por qué los pacientes entran a enfermedad renal crónica con soporte dialítico, podemos observar que casi el 44% de esos pacientes que cursan con enfermedad renal crónica tienen el problema de diabetes y un 29% están asociados a la hipertensión arterial. Entonces, eso nos menciona pues que tanto diabetes como hipertensión en sí pueden representar hasta un 74 a 75% de las causas de enfermedad renal crónica. Acordarse también que en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienen alta probabilidad de desarrollar hipertensión arterial, por lo cual hay que tener el mayor cuidado posible, ¿no? Ya que, como mencionamos aquí, aproximadamente pues uno de cada tres pacientes que cursan con diabetes van a desarrollar lo que es la hipertensión arterial, que va a desencadenar posteriormente en una enfermedad renal crónica. Acá tenemos unos estadios clásicos de Morgensen y Christiansen, donde nos hablaba cómo son los estadios clínicos de la nefropatía diabética.
sobre todo para demostrar cuál era el valor de la microalbuminuria como valor predictivo de la progresión de la alteración renal. Si ustedes pueden ver en el cuadro 2 o en el lugar donde estamos viendo el puntero, ¿no? Cuando uno determina microalbuminuria, en este caso valores de 20 a 200 microgramos por minuto en una fracción de orina minutada, probablemente el paciente ya esté en un grado 3, es decir, en una nefropatía incipiente, por lo cual incluso la detección temprana de microalbuminuria sería pues una detección un poco tardía o intermedia, ¿no? Y al final puedan fijarse cómo es que la presión arterial también cuando comienza a haber presencia de microalbuminuria es cuando comienza a aparecer o comienza a tener valores elevados o la hipertensión comienza a manifestarse. ¿Ya? Ya cuando nosotros encontramos proteinuria o encontramos alteraciones de la filtración glomerular, probablemente el paciente está cercano ya a necesitar un soporte dialítico. Entonces, para el diagnóstico de enfermedad renal por diabetes, ¿no? Bueno, pues las sociedades que tienen que ver con lo que es el riñón, ¿no? Para determinar que el paciente está cursando con diabetes o nefropatía diabética, se puede hacer de dos formas, menciona, ¿no? Uno es a través de la detección de la presencia de albuminuria, es decir, que haya pues un valor de albúmina por encima de 300 miligramos por gramo o tengan una microalbuminuria entre 30 a 299, pero que estén cursando a su vez ya tengan asociado una retinopatía diabética o sean pacientes con diabetes mellitus tipo 1 con más de 10 años de duración. Es decir, acá tendríamos un criterio que sería la presencia de albuminuria, que sea con un valor por encima de 300 o si es menor, con alguna comorbilidad. Y lo segundo es si la función renal está reducida por debajo de 60 mililitros por minuto, ¿no? De superficie corporal. Con cualquiera de los dos podemos hacer el diagnóstico de nefropatía diabética y desde ese momento comenzar a intervenir. Pero a esto hay que agregar que exista una ausencia de signos o síntomas de otras causas primarias de daño renal. Por ejemplo, una glomerulonefritis infecciosa, que el paciente tenga un problema de glomerulonefritis por otras causas, o que tenga pues de repente nefritis lúpica, todos estos, ¿no? Entonces, cuando se da la historia natural de lo que es la enfermedad renal crónica en diabetes, la mayoría de los pacientes van a progresar a enfermedad renal crónica de estadio final. Aquí tenemos un gráfico que nos puede explicar, ¿no?, cómo es que se da esta evolución natural en los pacientes que cursan con diabetes y que tienen compromiso renal. En la línea verde pueden ustedes ver lo que es la microalbuminuria. En el eje horizontal pueden ver los años de duración de diabetes. En el eje vertical ustedes pueden observar en este lado lo que es la tasa de filtración glomerular y en este lado también en el eje vertical la presencia de albúmina urinaria, en este caso medido en miligramos por 24 horas. Ustedes pueden observar, ¿no?, la relación, en este caso de la albúmina, ¿no?, en relación a la tasa de filtración glomerular. En los primeros años, probablemente la albúmina en los primeros 5 o 7 años esté por debajo del valor, pues por decir, de 30 miligramos de 24 horas, ¿no? Y como pueden ver, la tasa de filtración glomerular no sufre mayores alteraciones. Pero cuando, ¿no?, el nivel de microalbuminuria entra en valores, pues, ¿no?, de pérdidas entre 30 a 300, conforme va llegando al valor más alto, en este caso de corte de 300, la tasa de filtración glomerular va inexorablemente a comenzar a caer. Por eso es que se menciona que la microalbuminuria es pues un examen más precoz que el del aclaramiento de la creatinina. Entonces acá tenemos una serie de valores o cómo nosotros podríamos determinar la presencia de microalbuminuria y hay diferentes fuentes de cómo hacer, digamos, estos exámenes, ¿no? Por ejemplo, podemos tener una orina aislada donde podemos hacer un índice de albúmina en relación con la creatinina. Para esto los valores de microalbuminuria estarán entre 30 a 299. O también podemos hacer lo que hacen la mayoría de hospitales, donde recolectan la orina de 24 horas
a dosar la cantidad de albúmina en miligramos por 24 horas. En este caso, también el valor de 30 a 299 nos pueden indicar esta alteración. Y los que tenemos los más frecuentes o los más precoces, los más actuales, es el tomar de repente una orina minutada, ¿no? Es decir, podemos colectar de repente orina en un par de horas y en el caso de este vamos a dosar los microgramos por minuto por el horario que podamos encontrar. Y para estos valores la microalbuminuria pueden estar entre 20 a 199 microgramos por minuto y con ellos determinar, ¿no?, de forma precoz que el paciente esté cursando con nefropatía diabética. Ahora, ¿cómo se ha visto en este caso el porcentaje de enfermedad cardiovascular o la mortalidad? ¿Cómo se relaciona en este caso con los niveles de albúmina, ¿no?, de donde salen nuestros rangos, ¿no? Generalmente consideramos rangos por debajo de 30 como normal, y cuando comienzan a incrementar vamos a encontrarle como alteraciones, y por supuesto que estos van a hacer que el porcentaje o el riesgo de tener complicaciones sea más alto. Acá pueden ver, ¿no?, cuando están por debajo de 30, probablemente el riesgo sea similar al de una persona que no tiene la diabetes o no esté cursando con nefropatía diabética. Pero conforme incrementa los valores de la albuminuria, ¿no?, los riesgos van a ir incrementando, ¿no? Es así que con 30 y hay un riesgo de 1,77, es decir, ¿no?, de cada 17 personas, de repente 10 van a tener la posibilidad de desarrollar ya lo que es el riesgo cardiovascular. Y si aumentan los niveles de albúmina o ya entran a rangos de proteinuria, probablemente este riesgo sea mayor. Igualmente, ¿no?, cuando vemos la tasa de filtración glomerular, ¿no?, podemos observar que cuando están, digamos, hasta valores de 90 o 75, el riesgo es casi similar para tener una enfermedad cardiovascular. Pero cuando los valores comienzan a incrementar o comienzan a minorar por debajo de 60, es decir, comienzan a caer, el riesgo va a comenzar a incrementar, ¿no? 1,08, 2, 2,4 veces en relación a aquellos que tienen de forma normal. Entonces se menciona que la relación albúmina-creatinina en orina y la tasa de filtración glomerular estimada son predictores independientes de la mortalidad cardiovascular. Es tanto así que hay algunas directrices que se hacen por la Sociedad de Enfermedades Renales o el Diabetes Care, ¿no?, donde se mide por parte del ADA, en donde en aquellos pacientes, ¿no?, que de repente han sido recientemente diagnosticados o de repente ya están cursando con diabetes mellitus tipo 1, se deben hacer al menos una vez al año, deben hacerse la determinación de la albúmina urinaria, ¿no? Puede ser por una relación albúmina-creatinina, y se debe estimar a la vez la tasa de filtración glomerular. Pero en aquellos pacientes que ya tienen diabetes y tienen una microalbuminuria o valores por encima de 300 miligramos de creatinina, o tienen una tasa de filtración glomerular por debajo de 60, ellos deben realizar por lo menos 2 controles al año para poder guiar su terapia. Entonces, entrando un poco a la nefropatía diabética, ¿no?, lo que nosotros debemos conocer es que los riñones son la diana principal de la diabetes, ¿no? Sabemos que es la segunda causa de mortalidad cardiovascular, apenas superada por el infarto de miocardio, que también se produce en pacientes con diabetes. Y la forma de afección del riñón por parte de la diabetes, pues tiene una amplia gama, ¿no?, de lesiones. El fundamental o el principal es la lesión glomerular o la alteración de lo que es la membrana basal glomerular, pero también puede producir lesiones vasculares, renales, como puede ser la estenosis, ¿no?, como podemos observar acá. Pueden dar tendencia a producir la pielonefritis, acuérdense, es mucho más frecuente en pacientes con diabetes que pueden hacer infecciones urinarias o incluso casos de papilitis necrotizante o lo que son los abscesos. Entonces acá también vemos nuevamente la historia natural de la diabetes, ya no vamos a redundar, ¿no? Y en la patogenia de la nefropatía diabética lo que se ha observado es que existen pues alteraciones metabólicas, ¿no?, debido a que hay un depósito de los productos de glicosilación avanzada que se puede dar a nivel de la matriz mesangial. Puede alterarse la vía del poliol, donde va a haber un acúmulo de lo que es el sorbitol,
Entonces, lo que la hiperglicemia en sí, es decir, la elevación de la glucosa va a producir, pues, las alteraciones de las células endoteliales del riñón, que van a producir un engrosamiento primero de la membrana basal glomerular, van a producir una vasoconstricción en la arteria eferente, van a producir una expansión mesangial y va a haber una disminución de la respuesta a la angiotensina 2. Entonces, este ejemplo, este gráfico es un ejemplo clásico, ¿no? De qué es lo que sucede en la nefropatía diabética, en el cual está causando, pues, una enfermedad renal, ¿no? Nosotros podemos ver acá en este lado lo que es la arteriola aferente, ¿no? Podemos ver lo que es el glomérulo y podemos ver lo que son los túbulos colectores, ¿no? Entonces, lo que sucede en un glomérulo dañado, que se va afectando en este caso por una patología, en este caso como por la diabetes, lo que se va a ver son dos condiciones, ¿no? Uno es que va a ver que la arteriola aferente va a estar dilatada, es decir, va a entrar mayor flujo hacia lo que es el glomérulo, ¿no? Lo que va a producir lo que llamamos la hiperfiltración, pero a su vez va a haber una constricción o vasoconstricción de la arteriola eferente. ¿Esto debido a qué? Debido a que la presión arterial va a estar incrementada. Entonces, el hecho que ingrese más líquido y salga menos, esto va a producir un aumento de la presión intraglomerular, lo que va a dañar la membrana basal glomerular. Al haber este engrosamiento y daño de la membrana basal glomerular, lo que va a producir es que parte de las proteínas que normalmente deberían absorberse o pasar por la arteriola eferente, pasen pues hacia lo que es, ¿no? Los túbulos intersticiales, ¿no? Y después se pueda perder por la orina. Y eso va a ser la causa de la detección de microalbuminuria en las fases iniciales o la proteinuria en rangos nefróticos cuando el daño basal glomerular es extenso. Entonces, los cambios inespecíficos podemos ver a través de las diferentes vías, las cuales pueden producir daños, ¿no? Ya sea a nivel de las células endoteliales, donde van a producir una reducción de la barrera de carga o una fenestración reducida. Pueden producir alteración en los que son los podocitos, que son las células renales, que tienen que ver con lo que es, ¿no? La apoptosis. Y las células tubulointersticiales también se van a ver afectados, ¿no? Donde va a haber procesos de fibrosis. Entonces, lo que nosotros debemos reconocer siempre en la fisiopatología de la nefropatía diabética es que existen cambios histológicos. El fundamental de todos ellos es que haya un engrosamiento de la membrana basal. Entonces, este engrosamiento de la membrana basal va a producir alteración en la función glomerular. ¿Qué síntomas nosotros podemos encontrar en nuestros pacientes para sospechar que nuestro paciente con diabetes esté cursando con nefropatía? No van a ser la presencia de hinchazón de los pies, ¿no? Hinchazón de los tobillos, las manos, los ojos, como pueden ver en el gráfico. Pueden cursar con pérdida de apetito, porque puede haber una acumulación de lo que es la urea. En algunos casos puede haber mayor necesidad de insulina por progresión de la diabetes. Pueden tener mayores cuadros de poliuria, pero sobre todo pueden desarrollar lo que es hipertensión arterial, debido a que hay ya habíamos dicho, que hay un mayor vasoconstricción en la arteriola eferente. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a sospechar nefropatía diabética en nuestros pacientes que están cursando con diabetes? Uno, si se está asociando, está comenzando a haber visos de hipertensión arterial. Segundo, si hay pues un edema en cara o edema en miembros inferiores o retención de líquidos. Si el paciente cuando de repente ingresa o micciona, estamos viendo pues que tiene una orina espumosa que nos puede traducirse en proteinuria. O si el paciente de repente está desarrollando síndrome nefrótico, ¿no? Donde aparte de la proteinuria, de la hipertensión, puede comenzar a hacer cuadros de dislipidemia. Y, por supuesto, cuando haya disminución del requerimiento de insulina o hipoglicemias orales, ¿no? Como ya habíamos dicho en algún momento, cuando ya va a comenzar a haber daño o disminución de la tasa de filtración glomerular. Y en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, sobre todo cuando ellos estén desarrollando de algún modo retinopatía. Esto hace recordar que muchos pacientes con diabetes han sido referidos por los oftalmólogos porque encontraron algún grado de retinopatía y posteriormente se hizo el diagnóstico de diabetes o compromiso renal como la nefropatía diabética.
En segundo lugar, quería mostrarles lo que es otra complicación microvascular frecuente en nuestros pacientes, que nosotros de algún modo debemos buscarlos, ¿no? Cuando estamos frente a ellos. Entonces, la enfermedad ocular diabética, pues es una gama, ¿no?, de afecciones que tiene a nivel del ojo, que se pueden manifestar no solamente por la retinopatía, que de repente es la complicación más conocida, sino también podemos encontrar incremento de la presión intraocular, que se refiere al glaucoma, o puede haber la opacificación del cristalino, que lleva a los pacientes a que desarrollen catarata. Pueden realizarse o presentarse también parálisis muscular, ya sea del tercer, cuarto, sexto par craneal. En algunos casos la situación puede ser mucho más brusca, donde puede haber oclusión vascular, neuropatía óptica, los cambios refractarios, como puede ser lo que es, ¿no?, la ambliopía, la diplopía, que también pueden desarrollar ellos. Entonces, en relación a la enfermedad ocular diabética, ¿no?, que es de repente el término que cada vez se va acuñando esta, debido a que no solamente la retina es la que se afecta, como pueden ver acá, ¿no? Se describe que la retinopatía diabética se observa casi en el 28.5% de adultos mayores de 40 años de edad, ¿no?, los cuales pueden hacer retinopatía diabética. Hay un 60% de incremento, ¿no?, en el riesgo de desarrollar cataratas en los pacientes con diabetes, que pueden llevar a una pérdida, ¿no?, temprana de la visión. Igualmente el glaucoma se puede observar hasta en un 40%, y una afección bastante severa que puede llegar a la ceguera es el edema, el edema macular o la mácula diabética, que se ve en hasta un 13.6% de pacientes que tienen retinopatía diabética y a la vez van a cursar con edema macular. Entonces, ¿qué consideraciones debemos tener para nuestros pacientes con diabetes que estamos sospechando que estén haciendo alguna manifestación ocular? Se dice que la aparición de enfermedades oculares va a diferir entre personas con diabetes tipo 1 y tipo 2, ¿no? La duración va a ser el riesgo más importante para ambos casos. Si estamos frente a un paciente con diabetes mellitus tipo 1, probablemente en los 5 a 10 años de evolución, probablemente un 25% de estos pacientes van a tener retinopatía diabética. Si el tiempo es por encima de los 10 años, aproximadamente un 60% pueden cursar con retinopatía. Y si están por encima de los 20 años de evolución, ¿no?, en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, probablemente casi el 99% esté cursando con ellos. A diferencia de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, que por decir a los 5 años, de repente el 40% de estos pacientes que toman insulina probablemente van a desarrollar esta retinopatía. Pero a los 20 años de evolución, solamente el 60% de estos pacientes cursarán con retinopatía diabética. Los síntomas de estos pacientes a menudo son asintomáticos, ¿no? No sé si cuando hemos estado haciendo las rotaciones, a veces les preguntamos a los pacientes, ¿no? Y generalmente nos dicen, no, no he tenido ningún problema, que lo veo de forma adecuada, pero cuando los hacemos ver objetos específicos o cosas específicas, probablemente tengan pues una determinación o un defecto, ¿no?, de lo que es la visión. Entonces, en la retinopatía diabética, hay una clasificación que nos van a hablar del tipo no proliferativo, ¿no?, donde también tiene sus estadios desde leve hasta el muy severo. Generalmente los severos van a ser los que, no, los que van a ir a retinopatía proliferativa. Entonces, lo que diferencia una retinopatía no proliferativa de una proliferativa son los cambios vasculares, es decir, la presencia de neovascularización, ¿no? Generalmente los que cursen con retinopatía de tipo diabética y sobre todo la proliferativa se va a caracterizar porque los pacientes pueden hacer formación de nuevos vasos, ¿no?, como podemos observar en la figura, ¿no?, o puedan cursar con hemorragias preretinianas o vítreas, como observamos en este caso. Y el principal problema de desarrollar toda la retinopatía diabética va a ser que puedan producir un compromiso de la mácula. La mácula es prácticamente pues el área donde se va a formar, ¿no?, todo lo que captan las imágenes, ¿no?, o lo que traduce la retina. Si este sufre algún tipo de edema o no, o inflamación, probablemente el paciente va a cursar con ceguera. Entonces, cuando uno ve la patogenia de la retinopatía diabética, tenemos que ver que las alteraciones se pueden dar en los pequeños vasos, como en este caso serían las arteriolas, antes de ingresar a la zona de intercambio, ¿no?, donde están los capilares,
¿no? En el caso que la afección sea a nivel arteriolar, lo que nosotros tenemos que ver en su patogenia es que puede existir lo que se llama la oclusión microvascular, una oclusión de pequeños vasos que cuando hacemos un corte podemos encontrar pues que hay cambios capilares, engrosamiento de la membrana basal, puede haber lesión de la célula endotelial, pueden agregarse hematíes, asociarse a plaquetas y producir, como que ven acá en la figura, como procesos de obstrucción. La consecuencia de que haya una oclusión microvascular es que va a forzar a que se formen nuevos vasos, ¿no? Es decir, unos nuevos cortocircuitos arteriovenosos y que haya pues producción de nuevos vasos, ¿no? Cuando la afección, en cambio, se da a nivel de lo que es las vénulas, ¿no? Lo que va a suceder es que ya también va a haber lo que se llama la extravasación microvascular. Acá tenemos la representación, donde puede existir una pérdida de los pericitos, que son un tipo de células especializadas, que tienen que ver pues con la permeabilidad de estos vasos, ¿no? Cuando existe ruptura de la barrera hematorretiniana por la pérdida de pericitos, lo que se va a presentar son pues lo que son los microaneurismas. Y las consecuencias de eso es que los pacientes a nivel ocular van a desarrollar hemorragias, edema retiniano, edema localizado o exudados. Entonces las complicaciones pueden ser muy amplias, ¿no? Como puede ser el sangrado a nivel del ojo, puede haber lo que son la formación de coágulos, y de repente lo más grueso, lo más severo sería pues el desprendimiento de la retina, ¿no? Que se da como consecuencia de estas alteraciones. ¿Qué recomendaciones podríamos citar para evitar estas complicaciones? En el caso del paciente con diabetes tipo 1, este tipo de pacientes deben ingresar dentro de los 5 años siguientes a la aparición de su diabetes, deben tener pues un control oftalmológico con fondo de ojo, o por lo menos un optometrista determinar si hay alguna alteración de la visión. En cambio, los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, probablemente en el momento mismo del diagnóstico, es decir, en aquellos que están debutando, debería ser visto por el oftalmólogo. En mujeres con diabetes gestacional o preexistente que planean algún tipo de embarazo, normalmente deberían realizarse un examen oftalmológico antes del embarazo o por lo menos en el primer trimestre. Y finalmente vamos a revisar la tercera complicación más frecuente, ¿no? Lo que vamos a ver es la neuropatía diabética, que de repente, y como podemos observar, claramente pueden cursar con neuropatías de tipo periférica, ¿no? Que hay múltiples combinaciones. La más característica es la polineuropatía simétrica distal, lo que se llama, ¿no? El compromiso en guante o en botas, que es frecuente en nuestros pacientes con diabetes. La neuropatía diabética, como menciona acá, es pues un grupo diverso de síndromes que tienen como característica que haya pues una neuropatía axonal, es un compromiso axonal, con una desmielinización segmentaria y por tanto la pérdida de fibras tanto mielínicas como las amielínicas. De lejos, de todas las patologías, la polineuropatía por diabetes es la complicación microvascular más frecuente, ¿ya? Causante del 50-70% de las amputaciones de tipo no traumáticas. Y la evolución de la enfermedad puede tener pues diferentes manifestaciones, ¿no? Desde cuadros de hipotensión postural, desórdenes de la motilidad intestinal o disfunción eréctil, que son las complicaciones autonómicas, que a veces no le damos, digamos, el valor o no los buscamos, pero que son importantes en estos pacientes que cursan con esa patología. La clasificación, van a encontrar diferentes clasificaciones, algunas las van a ver como una neuropatía sensitiva. Ya habíamos dicho que la sensitivo-motora distal simétrica, como se observa en la figura, es la forma más frecuente de presentación. Después podemos encontrar neuropatía autónoma, que puede complicar a órganos como el corazón, como a la vejiga, como lo que es el sistema digestivo. La neuropatía motora también es otra característica que podamos observar, ¿no? Generalmente puede ser una combinación incluso de afecciones. Entonces es un gráfico para ver cómo son los tipos de neuropatía, ¿no? La autonómica, que podemos ver a nivel cardiovascular, gastrointestinal, genitourinario, sudomotor. Podemos encontrar neuropatías focales,
como cuadros de mononeuritis, síndromes de atrapamiento, son característicos en ellos los síndromes de túnel carpiano, la neuropatía peronea. Podemos encontrar neuropatías difusas, ¿no? Ya habíamos dicho la más frecuente, la polineuropatía simétrica distal. Se dice que el mejor control de glucosa, es decir, que tengamos pacientes con buen control glicémico, puede hacer, ¿no? O sea, prevenir o evitar que estas neuropatías lleven a la postración a nuestros pacientes. Acá podemos ver, les pongo este gráfico, me parece interesante, debido a que, de acuerdo a dónde se dé la afección de la neuropatía autonómica, nosotros podamos encontrar alteraciones en los diferentes aparatos o sistemas. Por ejemplo, a nivel digestivo, son frecuentes los casos de gastroparesia diabética, donde los pacientes pues, tienen un tiempo mayor de eliminación del contenido digestivo hacia el intestino. Lo normal debería ser dentro de las primeras 2 horas que ya se evacúe. En este tipo de pacientes generalmente pueden tener, pues, como que dice, el estómago lleno por lapsos de 4 a 6 horas. El estreñimiento también es una causa frecuente en los pacientes que cursan con neuropatía autonómica por diabetes. Los cuadros de vejiga neurógena, ¿no? En nuestros pacientes, o la disfunción eréctil que lleva incluso a cuadros pues, de infertilidad en el varón es una causa frecuente, ¿no? La eyaculación retrógrada en mujeres, la presencia de dispareunia. Lo que observamos en la parte periférica cuando a veces examinamos los pies de nuestros pacientes con diabetes, donde podemos saber que pues ellos tienen sequedad, piel seca, edematosa, ¿no? Alteraciones vasomotoras que de algún modo hacen que se ponga en riesgo ese pie. Y ni qué hablar de la complicación autonómica a nivel cardiovascular, donde los pacientes pueden hacer cuadros de taquicardia sinusal, taquicardia postural, hipotensión ortostática, ¿no? Y la presencia de arritmias, sobre todo cuando estos pacientes ingresan a alguna actividad estresante como puede ser las cirugías. Entonces, para hacer nosotros un diagnóstico de la neuropatía diabética, ya lo habían explicado bastante cuando desarrollaron el seminario de pie diabético, podemos tener, ¿no? Podemos nosotros sospechar o tener una posibilidad de neuropatía diabética cuando los pacientes cursan con síntomas, ¿no? De repente la presencia de un entumecimiento, una referencia de hormigueo o un dolor de tipo neuropático, ¿no? Acá tenemos un ejemplo donde los pacientes pueden pisar de repente estos chinches o alfileres y de repente no notan que el dolor, ¿no? Que lo tienen aminorado. Después se habla de un diagnóstico probable cuando a estos síntomas previos se asocian signos que nosotros debemos buscar, como son la presencia de una sensibilidad reducida, ya sea por un test de monofilamento, o tengan pues reflejos del tobillo reducidos o ausentes a través de lo que son, ¿no? Los martillos, o una alteración de la sensibilidad vibratoria. Actualmente el diagnóstico de neuropatía diabética tiene que ser confirmado con estudios de velocidad de conducción o electromiografía, ¿no? En el cual se determine o se pueda encontrar o haya hallazgos de una anomalía, ¿no? De la función de fibras pequeñas, ¿no? Entonces podemos hacerlos a través de una electromiografía o podamos encontrar también una biopsia de piel donde se determine que haya una anomalía de las fibras pequeñas. Entonces, dentro de la fisiopatología, esto es bastante amplia. Vemos que los factores se combinan para que haya una neuropatía diabética, ¿no? Pero el centro propio de esto es, por supuesto, la hiperglicemia, ¿no? Que puede producir alteración de la vía de los polioles, que pueda producir el depósito de productos de glicosilación avanzada, liberación de radicales libres, ¿no? Que por un lado, como estamos viendo acá, puede afectar, ¿no? Lo que es la glucosa, la fructosa en los nervios, aumentar la vía del sorbitol en el nervio, disminuir el mioinositol, los cuales pueden llevar a alteraciones de lo que es pues, la bomba del sodio-potasio ATPasa, ¿no? Y que por un lado pueden disminuir la velocidad de conducción nerviosa. Por otro lado, pueden aumentar la resistencia vascular endoneural debido a mecanismos inmunos o genéticos que pueden llegar de algún modo a problemas de circulación microvascular, ¿no? Donde hay una disminución del flujo sanguíneo. Esta disminución del flujo sanguíneo asociada a patología de los capilares puede llevar a una hipoxia endoneural, es decir,
de la irrigación de los vasorum, ¿no? Que tenemos dentro de lo que son la conducción nerviosa, y estos producir alteración en lo que son el transporte axonal, disminuir la síntesis de mielina, ¿no? Producir atrofias axonales, y esto también producir una disminución de la velocidad de conducción nerviosa, ¿no? Entonces, lo que se ve en estos pacientes son las degeneraciones axonales, por un lado, y lo otro es la disminución de las vainas de mielina que tienen que ver con la velocidad de conducción. Y bueno, eso era lo que yo les quería mostrar, y de repente unas 4 o 5 diapositivas de lo que son las complicaciones macrovasculares, que probablemente ustedes los van a estudiar en el resto de cursos de semiología, neurológica, cardiovascular, ya la hicieron de repente, donde los pacientes al tener compromiso de grandes vasos pueden hacer lo que se llaman los ictus, los infartos, o lo que son las isquemias arteriales que llevan también a amputación. En todos ellos lo que se ha visto es pues, que hay un aumento difuso del grosor de la íntima y de la media, ¿no? Como pueden ver en la afección, en el gráfico, donde ustedes pueden ver que existen pues placas de ateroma, ¿no? Que lo que hacen es disminuir la luz, ¿no? De los vasos, y lo segundo que se va a ver es la presencia de agregación, ¿no? Y a las células sanguíneas, las plaquetas que pueden de algún modo producir lo que son los trombos o coágulos. La característica principal de estas alteraciones de macroangiopatía por diabetes va a ser la presencia de ateroesclerosis, ¿no? Es decir, la formación de un placa de ateroma, en los cuales la etiología o el origen es multifactorial. Esto, por supuesto, no se da pues de un día para otro, ¿no? Su crecimiento va a ser un poco lento, ¿no? Se va a dar generalmente en el lapso de 5 o 10 años, ¿no? Como habíamos dicho al inicio, va a depender bastante del tiempo de duración del paciente, del control de la glucosa que pueda tener, si el paciente cursa con hipertensión, si el paciente es fumador o tiene dislipidemia. Cuando tenga más de estos factores que están englobados en lo que se llama los factores de riesgo cardiovascular, uno de ellos es la escala de Framingham que nos ayuda a ver esa parte, lo que tenemos que suponer es que en estos pacientes que tengan mayor riesgo cardiovascular tienen pues mayor cantidad de placas de ateroma, tienen mayores grados de agregación plaquetaria y tienen pues alto riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿no? La etiopatogenia es pues con el depósito de lípidos, lipoproteínas, como vamos observando en el gráfico. Y si tuviéramos que hacer un corte de cómo se va a desarrollar estas enfermedades de grandes vasos a través de una inflamación crónica de las arterias, donde el producto final es la aterosclerosis, podemos observar que progresivamente se van depositando lo que son pues, los lípidos hasta que en un momento hay una obstrucción severa, ¿no? De un vaso que puede ser la arteria, y si en estos casos hay una ruptura de placa, probablemente pues, se va a producir un infarto, ¿no? Entonces, dentro de ellos tenemos la enfermedad cardiovascular, ¿no? Que generalmente una característica siempre va a ser el dolor de pecho, ¿no? Que algunas veces va a causar no solamente el infarto, sino incluso casos de muerte súbita. La enfermedad cerebrovascular, ¿no? Que va a estar caracterizado por infartos cerebrales, que pueden ser porque de repente, pues en los vasos cerebrales también existe la aterosclerosis, ¿no? O formación de trombo, o si los pacientes tienen algún tipo de enfermedad cardiovascular, la presencia de émbolos que se disparen hacia el cerebro van a ser causas de infarto cerebral. Lo preocupante de esto es que puede llevar a nuestros pacientes a discapacidad, ¿no? Que al final pues es una alteración del estilo de vida o una carga familiar. Y finalmente lo que es la insuficiencia arterial periférica, ¿no? Donde observamos que de repente hay una aterosclerosis en miembros inferiores, donde de repente van a cursar con disminución de lo que es el pulso, no solamente a nivel pedio, ¿no? Que si es muy frecuente pueden llegar incluso a lesiones de gangrena, o lo que se llama la claudicación intermitente, ¿no? Una característica que se da en los pacientes con diabetes, que de repente al estar caminando de repente pues unos 100 metros, 200 metros, comienzan a sentir adormecimiento en la pierna, ¿no? Y eso es debido a que hay una insuficiencia arterial. Muy bien, eso es lo que quería en esta noche presentarles para poder completar. Si ustedes revisan, tienen dentro de su
del RP, del aula virtual, y las diapositivas sobre lo que son las complicaciones agudas, así como las complicaciones crónicas que se está dejando. No sé si tuvieran alguna pregunta antes de dar por concluida esta clase. No, doctor. Bien. Si no hubiera preguntas, estamos quedando para la toma del examen para el día viernes 5 a las 3 de la tarde, ¿ya? No sé si está mi delegada, Anilit, por favor, hay que conseguir dos aulas, ¿ya? En el primer aula, así les voy comentando, van a estar los alumnos del 1 al 30, según la lista que ustedes conocen. Y en la segunda aula van a estar del 31 al 46, ¿ya? Entonces, para que de esa forma podamos ordenar y rendir un examen adecuado. Muy bien, creo que hasta aquí sería la presentación de las clases. Continuamos con la toma del examen del día viernes. Si no tienen más preguntas, vamos a dar por concluido la presentación de esta clase. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas Listo. noches, doctor. Buenas noches con todos. Buenas noches.